Vamos a hablar acerca de los huesos de la cara. Comenzaremos con los huesos nasales. Estos que vemos aquí son los huesos nasales. Son dos, derecho e izquierdo. Son dos pequeñas estructuras colocadas a cada lado de la línea media y superior, formada por su unión en la parte superior del puente de la nariz. Y en la parte inferior de dicho puente se forman los cartílagos nasales. Vamos a ver ahora las conchas nasales, particularmente el cornete inferior. Aquí están las fosas nasales, vamos a verlo como de ladito, y estas estructuras se llaman conchas nasales. Están situadas en la fosa nasal, en la pared externa de cada lado. Constan de una capa de hueso delgado, esponjoso, encorvado sobre sí mismo, como un caracol. Se encuentran situados debajo de las conchas superior y media del hueso etmoidal. Concha se refiere a los cornetes superior y medio. En las anomalías nasales más comunes participan desviaciones estructurales y estados anormales de esos huesos y de las membranas que los cubren. Hablaremos ahora de los huesos cigomáticos. Acá al frente tenemos el hueso cigomático. De este lado. Hueso cigomático. El hueso cigomático forma la prominencia de las mejillas y forma parte de la pared externa y del piso de la cavidad orbitaria. Un proceso largo, estrecho y aserrado de los mismos llamado hueso temporal. Si vemos el proceso cigomático se une hacia la otra parte del proceso cigomático del hueso temporal, formando el arco cigomático. Formando así, pues, el arco cigomático en cada lado de la cara. Acá está el otro lado y aquí vemos también el otro arco cigomático. Bien, vamos a hablar ahora de los huesos lacrimales, pero para eso vamos a necesitar quitar algunos huesos, por ejemplo, precisamente el hueso cigomático. Lo voy a quitar. Aquí ya me estoy asomando a los huesos lacrimales. Acá el hueso palatino. Pero acá, más adelante, vamos a encontrar los huesos lacrimales, ¿verdad? Es decir, los que llevan, por decir así, la lágrima hacia la parte inferior de la nariz. Así que vamos a tener que quitar este hueso, que es el hueso palatino, para llegar al hueso lacrimal. Voy a quitarlo. Ahora sí. Tengo que haber llegado ya al hueso lacrimal, ¿verdad? Aquí de este lado vemos el hueso lacrimal. Ahí está el hueso lacrimal. El hueso lacrimal está situado en la parte anterior de la cara interna de la órbita y semeja uñas por su forma, su espesor y su tamaño. Se denominan lacrimales porque contienen parte del canal lacrimal que lleva el agua, o sea, la lágrima hacia la nariz. Ahora vámonos a los huesos palatinos. Como su nombre lo dice, pues pertenecen al paladar. Voy a regresar a algunas estructuras. Muy bien. Parecen al paladar. Entonces aquí lo podemos apreciar dos partes. Por un lado, voy a quitar este pequeño hueso que es el hueso yoides. Lo voy a quitar, el hueso yoides, ya está quitado. Entonces ahora sí me puedo acercar y vemos que está aquí el maxilar, ¿verdad? El maxilar, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Pero acá atrás está el hueso palatino, ¿verdad? También del lado derecho y del lado izquierdo. El hueso palatino adopta la forma parecida a una L y consta de una parte horizontal, una lámina vertical y tres procesos, el piramidal, el orbitario y el esternioidal. Están situados en la parte posterior de la cavidad nasal, entre los maxilares y las apófisis pterigoides del esfenoides. El esfenoides pues, es un hueso que está en la base del cráneo. Y bueno, estos huesos también ayudan a formar la parte posterior del techo de la boca, la parte del suelo y la pared externa de las fosas nasales y una pequeña parte que comprende el suelo de la órbita. Así que recordamos que la órbita pues es este hueco donde entra el ojo y la parte inferior del suelo de la órbita también pertenece a el hueso palatino. Muy bien. Continuando, vamos a ver ahora
las maxilas, o sea, el hueso de la mandíbula superior. Este es el maxilar superior, es uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Este es el hueso maxilar. El hueso maxilar, al unirse en forma la mandíbula superior del lado derecho y del lado izquierdo, contribuye a formar la parte superior del suelo de la órbita, perdón, la parte inferior del suelo de la órbita, el suelo y la pared lateral de las fosas nasales y la mayor parte del techo de la boca. Cada hueso contiene una gran cavidad conocida como seno maxilar, o sea que este hueso es hueco, por decirlo así, que se abre hacia la nariz. El proceso alveolar muestra unas excavaciones que varían con el tamaño y profundidad de acuerdo a los dientes. Aquí tienen un proceso alveolar que es donde encajan los dientes o los alvéolos dentarios. Antes del nacimiento estos huesos se unen para formar uno solo, el hueso maxilar superior. Y cuando esto sucede, puede formarse una anomalía. Cuando estos no se unen los dos, entonces puede formarse una anomalía que se llama paladar hendido, que es cuando hay una cavidad acá, mejor dicho, falta de unión de estos dos huesos, se llama paladar hendido. También se le conoce como palatos quisis, palato paladar, quisis separación. Finalmente vamos a ver el hueso Böhmer, pero para eso voy a retirar algunas estructuras. El hueso Böhmer pertenece de hecho al septum nasal. Entonces aquí vemos el septum nasal, esta porción, esto que tiene así como esta pequeña lámina que pertenece al hueso etmoides, la lámina perpendicular del etmoides. Voy a seguir quitando algunos huesos, por ejemplo, esta concha inferior. Voy a quitar también otras estructuras que están acá a los lados para poder encontrar el hueso Böhmer, ¿verdad? Hueso Böhmer. Aquí lo vemos asomándose el hueso Böhmer. ¿Ya lo ven? Hueso Böhmer. Bueno, este hueso Böhmer es un hueso único colocado en la parte inferior y posterior de la cavidad nasal y forma parte del septum central de dicha cavidad. O sea que el hueso Böhmer, junto con el hueso, la lámina perpendicular del etmoides, forma el septum nasal, aquí la lámina perpendicular y aquí el hueso Böhmer. Tiene forma de arado. Y bueno, estando a menudo inclinado hacia uno de los lados, lo que determina que alguna cámara nasal sienta una dificultad para poder respirar, porque a veces está desviado. Entonces aquí vemos el tabique nasal, enfrente está la lámina perpendicular, el etmoides, y atrás está el hueso Böhmer. Y con eso terminamos de explicar lo que son los huesos de la cara. Pero finalmente tenemos que hablar de otra cosa muy importante, claro, y se refiere al hueso del maxilar inferior, o sea, a la quijada, esto, ¿verdad? Aquí vemos el maxilar inferior. El maxilar es el hueso de la mandíbula, esto que está aquí. Este hueso es el más grande y más fuerte de la cara y está formado por una parte curva horizontal llamada cuerpo. Esto es la parte del cuerpo. Y dos partes perpendiculares que son las ramas. Esto que hacia arriba se llaman ramas de la mandíbula, ¿verdad? Hacia arriba. Muy bien. Entonces, en el borde anterior y alveolar del cuerpo se presentan cavidades donde entran los dientes, igual que la parte superior, ¿te acuerdas? Y también vemos que esta parte de la porción superior se une a un orificio que está sobre el temporal para formar la articulación temporomandibular. Y también vemos que este hueso tiene una pequeña escotadura acá, como podemos apreciar, que se llama apófisis o proceso coronoideo. Apófisis coronoides o proceso coronoideo. Entonces aquí pues está la mandíbula explicada y con eso, bueno, pues ya vamos a terminar. Y esto sería todo de los huesos de la cara. Entonces aquí estaría el maxilar inferior. Aquí se vamos a apreciar, ¿verdad? Casi desarticulado del resto de los huesos de la cara.